Estaremos hablando de la iglesia de Esmirna, la iglesia que enfrenta la persecución, la iglesia que vence el temor. Amén. Capítulo 2 y verso 8 hasta el versículo 11. Para la gloria de nuestro Dios. La palabra del Señor lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al que venciere, el que tiene, oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos, amados hermanos. Gracias te damos. Te bendecimos en esta tarde, te damos gracias porque tu presencia continúa con nosotros, Señor amado. Y te rogamos y te pedimos, Dios mío, que en esta tarde, Señor, también tú hables a nuestras vidas, Señor amado, en la continuación de esta serie, Dios mío, de las 7 iglesias, y que hables a nuestro corazón, que hables, Dios mío, a nuestro espíritu, que edifique nuestras vidas, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Señor, pedimos que tomes tú este lugar, tu presencia, este lugar, Dios mío, y que solamente sea un instrumento yo para la gloria de tu nombre. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, y que cada uno reciba tu palabra para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén y amén. Siéntese, por favor. La iglesia que enfrenta el temor, la iglesia de Esmirna. En el domingo pasado, amados, hablamos de la iglesia de Éfeso, una iglesia que había dejado su primer amor, una iglesia que había abandonado lo más esencial de la vida, una iglesia que en un principio practicó el amor de una manera extraordinaria. Sin embargo, notamos o hicimos notar que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, era una iglesia muy ortodoxa, una iglesia que cuidaba su doctrina, una iglesia que había descubierto a los falsos apóstoles, a los falsos predicadores, y los había mantenido fuera. Una iglesia con muchas cualidades, digamos, ortodoxamente, pero había dejado algo muy esencial. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y también estuvimos leyendo que en esa iglesia era una iglesia que había trabajado arduamente por el amor de Cristo. Y has trabajado arduamente por amor a mí. Y aparentemente estuvimos hablando que a pesar de que la iglesia había trabajado arduamente por el amor de Cristo, el Señor encima de eso le reclama que ha dejado su primer amor. Entonces estuvimos, hermano, tratando de descifrar esa parte importante, que a pesar de que había trabajado la iglesia de Éfeso
arduamente por el amor de Cristo, sin embargo habían dejado el primer amor. Es posible que la iglesia había dejado algo muy esencial en el trabajo y en la función de la iglesia. Es muy posible que esa iglesia, la iglesia que hablamos el domingo pasado, amaba a Cristo, pero había dejado unas áreas importantes en el trabajo de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia. Y esto indica que es posible que haya personas que amemos mucho a Jesús, que amemos incluso la obra de Jesús, pero que haya cosas que hemos dejado de amar, que hemos dejado de practicar, que son importantes, que involucran amor, que involucran tiempo, que te van a tomar algún sacrificio en tu vida personal, en tu tiempo que tienes muy valioso. Y esa iglesia había dejado su primer amor. Pero vamos ahora a la iglesia de Esmirna, porque vamos a estar hablando acerca de 7 iglesias que algunos eruditos, algunos estudiosos bíblicos las han acomodado, amén, cada una en diferentes periodos de la historia, o 7 dispensaciones, si se puede decir así, de la iglesia cristiana a partir de Pentecostés hasta ahora, que cada una de ellas representa una etapa de la historia. Pero la iglesia de Esmirna es una iglesia muy importante porque es una iglesia a quien no se le reclama. Creo que entre las 7 iglesias hay 2 a quien no se les hace un reclamo, y esta iglesia no se le reclama nada. Gran parte de la comunidad judía de Esmirna permaneció en la ciudad hasta la fundación del Estado de Israel, en el 1948. Al día de hoy todavía residen alrededor de 400 judíos en Esmirna, o sea, eso es en Turquía. La Catedral de San Juan es uno de los centros cristianos más importantes de la ciudad en la actualidad. Son ciudades que hoy obviamente tienen nombres diferentes, pero que todavía hay comunidades allí después de tantos años. Esmirna también era una ciudad muy importante, amén, porque estaba ubicada y en cierta manera era una competencia para la ciudad de Éfeso, amén, que era una ciudad muy rica, una ciudad muy importante. Esmirna es una ciudad del suroeste de Turquía, situada en la región del mar Egeo. Es capital del área metropolitana y de la provincia homónima. De acuerdo con los estudios etimológicos sobre Esmirna, la palabra esmir en griego significa una especia, amén, que en lengua portuguesa se traduce como mirra. Es decir, parece que allí se daba mucho la mirra, que se usaban para diferentes rituales, amén. Se usaban, gloria al Señor, incluso en los templos idolátricos se usaba la mirra para crear como un ambiente de olor bonito en el templo. Hoy algunas instituciones religiosas lo usan, como la Iglesia Católica usa, ¿verdad? No sé cómo se llaman, hermano, también especias que ponen y las queman y luego las pasan por el altar, por allí, y aquello huele, ¿verdad?, más o menos bien, amén, para darle cierta fragancia al lugar. Así que la mirra era un elemento muy importante en esta ciudad, que se cree que por eso lleva el nombre de Esmirna, por aquello que la caracterizaba. Pero a esta iglesia se le escribe, gloria al Señor, y el versículo primero, o el 8, que es primero para nosotros, amén, le dice a la iglesia que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Hay algo importante en esta introducción que hace el Señor cuando presenta a la iglesia. Y le está presentando, hermano, como el alfa y el omega, como el principio y el fin, como el Dios todopoderoso, el que se movía dentro de la iglesia, el que era el principio de toda creación. Es decir, que Cristo mismo se movía en la iglesia. En la iglesia anterior hablamos de que la iglesia de Éfeso, amén, dice que Él caminaba en medio de los candeleros de oro. Él caminaba en medio de los, gloria al Señor, de la iglesia. Cristo siempre sigue caminando y hasta el final caminará en medio de su pueblo, de aquellos que son su pueblo. ¿Para qué, hermano? Seguramente, no solamente para bendecirnos, pero también el Señor va a estar caminando en medio nuestro para evaluar nuestra vida, para podernos hablar por su palabra, para estar atentos a la palabra de Dios. Cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a este lugar, Dios está hablándonos por su palabra, por el estudio, cuando la leemos, cuando la predicamos. Dios nos está dando una evaluación por su Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque Él está caminando en medio de su pueblo, así como el Señor, amén, estaba en medio de ellos. Les dice, mira, yo soy el primero y el postrero. Es decir, no he cambiado.
Amén. Cristo no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él sigue caminando en medio de la iglesia. Él sigue pidiendo las mismas cosas que pidió hace 2000 años. Las sigue pidiendo a la iglesia de hoy. Que nosotros vivamos una vida apartada, amén, en servicio para Él. El primero y el postrero, el que estuvo muerto. Y ella aquí, gloria al Señor, y el que estuvo muerto y vive o vivo, dice esto. Porque había que hacer la aclaración. Él estuvo muerto, pero ahora vive. Es decir, yo tengo autoridad sobre la muerte. Tengo autoridad, ahora, Señor, sobre todo principado. Es decir, Él ha vencido todas las cosas para que también nos dé a nosotros la esperanza gloriosa de que como Él venció, así también nosotros podemos vencer en Cristo. Yo conozco tus obras. Nos daremos de cuenta que en las 7 iglesias, creo que el Señor usa ese término. Yo conozco tus obras, porque Él conoce toda nuestra vida. Él conoce nuestro levantar, nuestro acostar. Él conoce, hermano, desde el principio de la mañana hasta nuestro atardecer. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce, amén, todas las cosas que nos van a suceder. Y le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Tu tribulación y tu pobreza. Atienda bien, hermano. Esta iglesia que representa, gloria al Señor, es representada por los próximos años después de la iglesia de Éfeso, que está hasta aproximadamente el año 100, digamos los primeros 100 años. Esta iglesia experimenta una persecución terrible. Una persecución, hermanos, sin precedentes en los tiempos, en los primeros años de la iglesia primitiva. Una persecución terrible por Roma. Una iglesia que enfrentaría, hermano, amén, la eliminación de tantos creyentes. Para esta época, los judíos se habían esparcido por muchas partes de Asia Menor, y Esmirna era un lugar donde había muchos judíos. Y el Señor les dice a esta iglesia, a la que va a sufrir, no temas, ¿verdad, Señor? Amén, no temas nada. Perdón, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu pobreza, pero hay una gloria, Señor, entre calderones, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué está hablando el Señor a la iglesia así? Porque en esa iglesia había judíos que supuestamente defendían, amén, la ley, defendían la religión judía, pero que en realidad no estaban haciendo otra cosa que haciendo daño a los nuevos creyentes compuestos por judíos también. Una comunidad judía muy grande había en ese lugar, que se habían convertido con el ministerio seguramente del apóstol Pablo. Recuérdese que Pablo estuvo en Éfeso, y en Éfeso estuvo creo que 3 años o 2 años, hermano, continuamente predicando la palabra. Y muchas iglesias se fundaron en ese entorno, en esos lugares. Y posiblemente Esmirna era una de ellas. Y ahora, hermano, hay tanta persecución, hay tanta oposición, que aquellos que pretendían defender la religión judía eran los que también estaban entregando al gobierno romano, gloria al Señor, para la persecución. La historia nos dice que el gobierno romano no obligaba a los judíos, amén, a adorar al emperador o al César, porque el gobierno romano mantenía ciertos acuerdos políticos, amén, con Israel, y sabían que los israelitas, hermano, eran una nación que adoraba a un solo Dios, y no los obligaban desde muchos años antes por ciertos acuerdos. Y los judíos no adoraban a muchos dioses, mucho menos al César. Pero cuando se levanta el cristianismo, hermano, en Esmirna, la parte de los judíos no convertidos al evangelio denunciaron a los creyentes convertidos al cristianismo, al imperio romano. Le dijeron, mira, no es posible. Ellos están en contra de ustedes. Ellos no son ahora ni judaizantes, se han vuelto en contra de ustedes. Y entonces, hermano, por la misma mano de los judíos viene la persecución a los judíos y a los gentiles convertidos. Por eso el Señor le habla aquí, le hace un reclamo muy tremendo, hermano, muy terrible. Alabado sea el Señor. En el versículo que estoy compartiendo les dice, amén, pero tú, dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos se habían convertido en un instrumento del diablo para perseguir a aquellos que habían abrazado la fe siendo judíos también. Aquellos que aparentemente defendían la fe judía, ahora ellos mismos estaban ¿qué? Persiguiendo o denunciando a los verdaderos creyentes. Qué terrible. Yo quiero decirle que Dios siempre está, hermano, defendiendo la iglesia. Atiende bien, por favor. Los creyentes de su tiempo sufrieron persecución terrible, los mataban, hermano, los asesinaban, pero brutalmente.
Hoy las personas, muchos creyentes son perseguidos en el mundo, en países donde el evangelio no es verdad, no simpatizan con el evangelio, en Asia, en algunos países de África por la religión islámica, en países musulmanes la religión cristiana es totalmente perseguida en algunos países y muchos creyentes mueren. Pero cuando hablamos, hermano, de las persecuciones en los tiempos bíblicos, eran, hermano, terribles, porque no había unos derechos humanos, no había nada que controlara, no había los medios sociales, no había nada, la prensa. Así que las personas estaban prácticamente a la merced de los hermanos, de aquellas personas crueles, de aquellos gobernantes, de aquellos emperadores. Amén. Y los cristianos eran muertos brutalmente. Les cortaban su cabeza, los torturaban, hermano, lentamente, cortando gloria al Señor, hermano, su cuerpo, amén, hasta morir lentamente, los quemaban en las hogueras, hacían diversión de ellos en los coliseos, especialmente los coliseos romanos, amén, dejaban, hermano, amén, los leones y animales fieras del campo hambrientos por varios días, y luego traían una cantidad, amén, grande de creyentes y los colocaban en el coliseo romano, y allí se divertían miles de personas mirando aquel espectáculo cuando los creyentes eran devorados y eran, hermano, muertos por aquellos leones. Esa era la iglesia de entonces. Cuando usted compara la persecución de ese tiempo con la persecución que, hermano, experimentamos ahora, prácticamente no es nada. La iglesia de Esmirna, como la iglesia que siguió, fueron iglesias muy perseguidas, iglesias que enfrentaron el temor a la persecución. Esas personas pagaron un precio, no por su salvación, porque Cristo lo pagó, pero pagaron un precio bien grande por ser creyentes, pagaron un precio enorme por servir a Cristo. ¿Cuál precio estamos pagando nosotros por servir a Cristo? ¿Qué precio está pagando la iglesia de este tiempo por servir a Cristo? Déjame decirte, hermano, que el único precio que paga la gente ahora es esforzarse un poquito por servir a Dios, especialmente en esta parte, en este hemisferio del planeta, donde gracias a Dios no nos persiguen por ser cristianos, mucho menos en este país. ¿Qué precio pagas tú por servir a Cristo? ¿Cuál precio estás pagando tú por servir al Señor? Posiblemente un precio muy bajito, o a lo mejor ninguno. Y cuando digo precio, hermano, vamos a ponerlo de esta manera: ¿cuánto esfuerzo pones tú para servir a Cristo? La gente hace muy poco esfuerzo para servir al Señor hoy en día, porque la gente tiene muchas formas de escuchar el evangelio. La gente tiene muchas formas de conformarse y escuchar al predicador, a escuchar la palabra. Se queda en su casita tranquilo, amén, y entonces tiene una forma de escucharlo allí, y ya llenó su alma, ya satisfizo su necesidad, y entonces ahora dice: yo puedo ser un creyente porque tengo en mi casa a toda comodidad la televisión, la internet, los medios para escuchar la palabra de Dios. Esta gente pagaron el precio más alto de dar su vida, de morir por Cristo. Cuando leemos la historia de la iglesia cristiana, hermano, usted se queda horrorizado de la forma que mataban a los cristianos. Y cuando miramos lo que nosotros hacemos por Cristo, hermano, creo que nos quedamos cortitos, hacemos casi nada por Cristo. Y no es que su vida cristiana no tenga valor, no, sirva a Cristo, siga adelante, hermano, pero me refiero al esfuerzo que hacemos nosotros para servir a Cristo. La gente en los países donde era perseguida y donde es perseguida la iglesia, tienen un hambre y una sed de Dios tremenda. Usted va, hermano, por ejemplo, a China. En China no hay hermano, una libertad para ser creyente. En China no hay libertad cristiana. Hay cierta libertad para la iglesia católica con algunos, hermano, con algunas excepciones, amén, pero están totalmente vigilados por el gobierno. Pero la iglesia evangélica, hermano, no tiene mucha entrada, prácticamente casi ninguna. Te persiguen, te ponen en la cárcel hasta que te mueres lentamente en una cárcel en China. Estos creyentes aman tanto a Jesús, tienen, hermano, una porción de la Biblia pequeñita, algún verso o alguna Biblia pequeña, y se la pasan todos para leerla, cada uno de ellos, y sienten, hermano, una bendición grande, un privilegio leer un versículo bíblico. Y nosotros tenemos, hermano, la Biblia montones aquí. Tenemos en la gloria al Señor por donde quiera, en su teléfono, en su tableta, a donde quiera tenemos la Biblia, hermano, para leerla. Pero no nos es mucha novedad.
No apreciamos tanto esto. Porque estamos acostumbrados a la cultura de la libertad, a la cultura donde no nos persiguen, a la cultura donde estamos cómodos, ¿verdad, Señor? A la cultura, hermano, incluso donde los creyentes podemos buscar y acomodarnos nuestro propio estilo de vida cristiana, nuestra propia iglesia acomodada a nuestro estilo. Los pastores que nos pueden gustar, el que no me gusta, porque ese, hermano, es una verdad. Es que esa iglesia, ese pastor donde voy no me gusta porque predica así, predica allá. Me voy a aquel porque aquel sí me gusta, porque excepto que no le predican la palabra. Si usted no le predican la palabra correcta y hay falsa doctrina, no hay cosas que funcionan, ságase de allí. Pero si, hermano, si está una iglesia donde le predican la palabra de Dios, quédese allí. ¿Por qué? Porque vivimos en la libertad. Y no sé, hermanos, si la libertad total de la iglesia cristiana nos ha beneficiado. No sé, hermanos, en la libertad total que tenemos en los países donde hay libertad. Dios bendiga a esos países donde hay libertad. Pero esa libertad, hermano, tiene es como una espada de doble filo. O aprovechamos la libertad para predicar el evangelio y ganarnos a Cristo, o nos acomodamos en la libertad. En este país, mucha iglesia evangélica, incluyendo la iglesia hispana, nosotros nos hemos acomodado, hermano. Nos hemos acomodado al evangelio, porque es un evangelio fácil, porque no nos persiguen, porque podemos ir a la iglesia y venir y gloria al Señor y quedarnos y volver y ir así, porque tenemos libertad. Pero en estos países la gente tiene que decidir dos cosas: o tú eres un creyente verdadero si decides servir a Cristo porque tu vida va a estar por delante, o no sirves a Cristo si tienes temor. Allí no hay opciones. Allí solamente está: o eres un creyente y mueres por Cristo, o estás dispuesto a morir por Cristo, o no eres un creyente, porque allí no puede haber tibieza, allí no puede haber mediocresía, allí no puede haber, hermano, ese doble ánimo que a veces los creyentes tenemos. Allí tienes que ser de un solo ánimo, porque tu conversión a Cristo representa tu propia vida. Y me refiero en los tiempos actuales. ¿Qué hace la iglesia en este hemisferio? ¿Qué hace la iglesia en este país? Aquí se les dice a la iglesia de Esmirna: no temas porque vas a ser perseguido. No temas porque a ustedes los van a meter en la cárcel y los van a perseguir por 10 días. Dice la historia, hermano, que en una época uno de los peores emperadores, hermano, de Roma, persiguió de una manera terrible, pero terrible, donde murieron miles de creyentes por 10 días literalmente. Obviamente se especula si ese versículo significa literalmente 10 días o un periodo indeterminado, figurado, pero hubo una persecución terrible sobre la iglesia. Imagínese, hermano, estar en una fila, estar en una lista, estar en una fila donde dice el próximo eres tú. La historia nos enseña, nos dice acerca de un gran cristiano llamado Policarpo. Se cree que Policarpo fue un gran discípulo del apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles que murió por ahí del año 70 al año 155. Este Policarpo era un creyente fiel que pertenecía a la iglesia de Esmirna, según la tradición, según la historia. Este hombre era un hombre muy firme. A este hombre lo arrestaron y dijeron: mira, Policarpo, tú puedes negar tu fe y negar a Jesucristo y vivir y no tienes problemas, pero si no, te vamos a enterrar vivo y allí vas a quedar. Y Policarpo les dijo: miren, 85 años tengo de servir al Señor Jesús y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo le negaré después de tanto bien que me ha hecho? Después que su gracia ha sido abundante, no le negaré. Y aquel hombre murió, alabado sea el Señor, amén, no negando su fe. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, negamos a Cristo con nuestros actos, negamos a Cristo con nuestras actitudes, negamos a Cristo con nuestras palabras, por cosas tan simples, tan sencillas, tan insignificantes? Negamos al Señor, y aunque no digamos literalmente que lo negamos, pero negamos cada día con nuestra vida. Hay gente que niega a Jesús porque creen una cosa y viven otra. No solamente hay que negarle literalmente, no tenemos que decir literalmente: no, yo niego a Jesús. A veces le podemos negar ante aquellos que esperan, hermano, ver a Cristo en nosotros. A veces le negamos ante aquellos que esperan ver un testimonio en nosotros. A veces le negamos cuando la gente del mundo quieren ver que los creyentes somos verdaderos, pero miran todo lo contrario. Y cuando miran todo lo contrario, entonces estamos negando a Cristo, porque no es cierto que Cristo está representado en nuestra vida, porque vivimos lo contrario.
¿Ya se dio cuenta que es fácil negar a Cristo? ¿Ya se dio cuenta, hermano, que a veces podemos negarle con nuestra actitud, nuestro testimonio? Esta gente iba a enfrentar esa situación difícil, muy difícil. Los van a perseguir, pero no tengan temor. Aquí, no tengan temor. No era cosa fácil, amados hermanos. Y yo sé que los cristianos de ahora enfrentamos temores. No estamos diciendo que no tenemos pruebas, pero no de esa naturaleza. Tenemos dificultades, Satanás nos persigue, Él persigue a la iglesia, Él nos persigue con tentación, Él nos persigue con desánimo, Él nos persigue con pruebas, hermano, con tantas cosas. Pero mire, cuando usted se sienta a leer la Biblia y cuando usted lee estos versículos, amén, yo creo que son versículos que nos pueden levantar el ánimo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando leemos eso, no es nada comparado con lo que usted puede pasar. Bien es cierto que a veces el desánimo puede ser peor que la persecución física. Esta iglesia tenía, hermano, oiga, una voluntad extraordinaria. No se dejaban vencer por nada. Y el versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser probados, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Yo no sé qué sucedería, no sé si esto va a pasar en este país. No creo que en este país pase algo parecido así, a no ser que pasen muchos años y este país se vuelva un país malísimo, que persigan a los creyentes hasta ese punto, ponerlos en la cárcel. No lo sé, pero puede suceder. Pero imagínese, hermano, que se desatara una persecución terrible contra la iglesia. ¿Qué pasaría con las iglesias que están llenísimas? Las mega iglesias donde hay miles de cristianos. ¿Qué sucedería, hermano, con las iglesias donde hay, amén, donde hay tanto movimiento bonito, religioso, amén, qué sé yo, hermano, de tantas cosas, donde la gente está bien, amén, bien involucrada y bien emocionada en aquello? Gloria a Jesús. ¿Qué pasaría si entra el gobierno y comienza a decir, ¿sabes qué? Tienen que comenzar a decir cosas o a parar de decir cosas en contra del gobierno? Los cristianos van a ser ahora vigilados. Los cristianos ahora serán monitoreados. Estoy seguro, hermano, yo le aseguro que las iglesias bajarían su membresía a un porcentaje bien bajito. Habría unos cuantos en las iglesias. Las mega iglesias quedarían con unos cientos solamente, después de tener miles. Pastor, ¿por qué dice usted eso? Porque la iglesia se ha acostumbrado a acomodarse. Y nos preguntamos, ¿la iglesia cristiana moderna se parece a la iglesia de los tiempos antiguos? No se parecen muchas cosas. Nos parecemos, hermano, en que somos lavados con la sangre de Cristo. Nos parecemos en que vinimos del mundo igual que ellos vinieron. Nos parecemos en que vamos al cielo por la gracia de Cristo. Nos parecemos en que el Señor nos redimió del pecado. Pero en cuanto a nuestra práctica, hermano, en cuanto a la cultura en estos tiempos, no nos parecemos en muchas cosas. Hoy tenemos cosas que ellos no tenían, gracias al Señor por la tecnología. Hoy tenemos facilidades muy bonitas, alabanza al Señor, que está un poco caliente a pesar, hermano, gloria al Señor, del aire, amén. Pero glorifica al Señor porque yo no tenía nada de esto. No nos parecemos a ellos también en que somos muy quejones con Dios. No nos parecemos en ellos a que tenemos, hermano, tantas opciones. Y esas tantas opciones nos permiten ser, hermano, un poco sin compromiso con Dios. En algunos países de África, porque África es un continente inmenso y hay muchos países en ese continente. En algunos países de África hay una Biblia, escuche, hermano, y esto no me la estoy inventando, gloria al Señor. Hay muchas agencias cristianas que están promoviendo la palabra del Señor en África para llevarla en todos los lugares, ya que en algunos países de África el inglés es un idioma importante, amén, y que muchos hablan inglés, aparte de su idioma natal.
Y llevan Biblias, hermano, por algunos países donde pueden llevar la palabra del Señor. Porque hay iglesias donde hay 60 o 120 personas que tienen solamente una Biblia para 60 personas. Una Biblia. Así que si se la llevan, hermano, cada uno de ellos, por un día, el próximo la tendrá dentro de 2 meses. Una Biblia. A diferencia de nosotros aquí que gozamos de tantas Biblias, tantas versiones, tantos libros para leer. ¿Cuánto efecto? ¿Cuánto podemos, hermano, avanzar cuando conocemos tanto? El conocimiento es bueno y las opciones son buenas, a diferencia que no las tenían ellos. El problema, hermanos, es que el conocimiento y las opciones no nos hacen, desafortunadamente, mejores en este tiempo a la iglesia que en aquellos tiempos. En el aspecto de que somos más conformistas. En el aspecto que estamos, hermano, que tenemos más complaints, más quejas. Esta gente no tenía nada más que la garantía de su salvación y servir a Cristo. No tenían comodidades como las nuestras. No tenían nada de esto en aquellos tiempos, pero tenían una fe ferviente por Dios. Ellos sabían que el próximo día podían, hermano, estar muertos. Incluso ellos sabían que el próximo día iban a morir. Y estaban contentos, adorando a Dios. Policarpo, que algunos incluso la Iglesia Católica lo presenta como un apóstol, como un gran hombre ese tiempo. Podemos decir que Policarpo fue un gran cristiano, un hombre importante en la iglesia de Esmirna. Un hombre influyente en la iglesia de Esmirna, que fue seguramente educado, entrenado por el último apóstol, el apóstol Juan, a quien se le da esta misma revelación. Y déjame decirte, amado hermano, atiende bien por favor. Dios te está buscando en este tiempo, Dios te está anhelando en este tiempo, que nosotros podamos tener, que nosotros podamos desarrollar, podamos tener hombres y mujeres en la iglesia que desarrollen habilidades de valor y de liderazgo, y los hay. Dios está buscando hombres y mujeres que tengamos el valor y la fortaleza para poder desarrollar, para poder levantarnos en contra de tanta oposición. Tal vez la oposición ya no es de persecución física. Tal vez, hermano, no son los gobiernos, un emperador. Pero déjame decirte que el diablo se ha levantado en contra de la iglesia con una oposición terrible, más que en los tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos, en los tiempos de la edad de la persecución de la iglesia sabía que iban a ser perseguidos. Ellos adoraban a Dios. Los que se convertían, hermano, tenían una conversión verdadera en el Señor. Sabían que iban a ser perseguidos. Sabían, hermano, que por causa de Cristo, amén, ellos iban a ser tildados, iban a ser señalados, y ya sabían que iban a morir por Cristo. Pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos la oportunidad nosotros de servir a Dios voluntariamente, con un nivel de voluntad, ahora Señor, tal vez no tan de compromiso. Pero usted y yo tenemos, hermano, también tenemos la habilidad de ser personas bien fuertes en Dios, valientes en Dios. Que nada te detenga, que nada te pare, que nadie amén, gloria al Señor, te vaya a detener en tu vida, en tu liderazgo. Que haya, vamos a decir la palabra, que haya Policarpos, que haya hombres y mujeres de Dios, amén, que marcan la iglesia, que dejan huella en la iglesia, que dejan bendición en la iglesia, que pasan los años y puede decir, tal vez no fue un pastor, no fue un evangelista, pero un hermano firme en la iglesia, un Policarpo, que tal vez no era un apóstol como se dice, no era un gran predicador, pero era un hombre que hasta el final de su vida le pudo decir a sus hermano, amén, aquellos, a sus verdugos, ¿sabes qué? 85 años tengo de servir a Cristo y todo lo que me he hecho bien, ¿cómo le voy a negar? Y aquel hombre murió, morir en la raya, morir sirviendo a Cristo. Alabado sea el Señor. Que todo lo que se escriba de ti, amado hermano, sea de un hombre, de una mujer valiente. Yo tengo un dicho que siempre, que comúnmente digo: los cobardes nunca se ha escrito nada. O por favor, si usted tiene algún libro por allí, sí, pastor, aquí hay un libro, mire, se llama El libro del gran cobarde. Mire las hazañas que hizo el gran cobarde. Dios ha hecho en la Biblia con algunos cobardes cosas grandes, pero porque Dios las ha hecho por ellos y los obligó a hacerlas.
pero no porque ellos las hicieron. A la iglesia se le dice: no temas nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. El mismo verso también sigue al final y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Ese verso para nosotros hoy no tiene ningún problema en interpretarlo así. Por ejemplo, hermano, vamos a ser fieles a Dios hasta que nos muramos. ¿Verdad que eso es un buen texto que aplica muy fácil a nosotros? Sea fiel hasta que usted tenga 85, 90, 95, 100 años. Sea fiel hasta que se muera. Pero el versículo no quiere decir eso. Este versículo quiere decir: sé fiel cuando te estén torturando y mueras. Sé fiel hasta el último momento, cuando dejes de respirar, cuando a lo mejor te desmayes del dolor, cuando estén cortando tu cabeza o tus brazos o te quemen en el fuego. Sé fiel hasta que te mueras por mí. Sé fiel cuando te estén matando por mí. Sé fiel cuando te estén martirizando por mí. ¿Qué valor tenían esos cristianos? ¿Qué valor? Yo admiro a esos cristianos, a esos mártires de la fe. Muchas personas han muerto por otras razones, por otros motivos, pero también muchos de ellos han muerto por la causa más grande, por algo, por el premio más grande, por la corona más grande, y es aquellos cristianos que dieron su vida. Cuando yo voy a México siempre encuentro, sí, en México más que todo, y en otros países seguramente también, con todo el respeto obviamente, encuentro por ejemplo estatuas de sacerdotes en algunos templos, en algunas plazas de México, porque México usted sabe que es un país muy católico. Y a veces, hermano, uno encuentra unas estatuas, gloria al Señor, y unas, ¿verdad? Pues sí, que han hecho de algunos curas y los tienen como héroes porque ellos murieron por la fe. Pero cuando usted lee la historia, hermano, ellos no murieron por la fe. Murieron porque fueron cómplices de algunas resurrecciones, ¿cómo se llama eso? Amén. Cuando alguien se levanta en contra del gobierno. O revoluciones, le llaman insurrección, algo así, hay otra palabra, pero vamos a hacer revoluciones. En El Salvador, gloria al Señor, hay por ejemplo en los 80s cuando mataron, amén, a los jesuitas. En El Salvador, una historia muy resonada en El Salvador, pero ellos eran prácticamente colaboradores con la guerrilla. Y ahora prácticamente alguno de ellos, creo que el señor Romero es un santo, porque él murió por la causa. ¿Pero por qué causa? Por la causa de la guerrilla, por, amén, ser, gloria al Señor, participantes de los guerrilleros. Y eso lo sabe todo el mundo, solo que, amén, no hay que decirlo porque la poderosa Iglesia Católica va a tener un problema con esas personas. Pero eso es cierto. Pero aquí, hermanos, estas personas no eran guerrilleros, no estaban escondiendo a nadie, no eran ni siquiera políticos. Los creyentes de la iglesia primitiva eran gente sencilla, eran gente que habían muerto por la única causa de servir a Cristo, porque no eran, incluso, ni siquiera eran simpatizantes con el gobierno, ni siquiera, hermano, creían en el gobierno, ni siquiera se doblegaban ante el gobierno, ni en contra ni a favor. Ellos amaban a Jesús simplemente. A muchos ahora se les echa una corona, una estatua, pero aquí a estos se les dice: sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Wow. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona para cada uno de nosotros. La Biblia dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes una salvación tan preciosa. Tú tienes una salvación que tienes que cuidarla, que tienes que mantenerla. ¿Por qué? Porque está en tu mano mantenerla. Se te fue dada por pura gracia. No pagaste nada por ella, pero tú tienes la habilidad de rechazar. Amén. Tienes la habilidad de quedarte atrás, pero también tienes la habilidad de proseguir adelante. Y si eres fiel, se te dará una corona de la vida eterna. Una corona de bendición.
También Santiago dice, amén, que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiese pasado la prueba, recibirá la corona que Dios tiene preparada para los que le aman. Entonces quiere decir, hermano, que la tentación, amén, la tentación puede también definirse de dos maneras. Tentación también tiene que ver con persecución, pero la tentación, amén, por otro lado también en su contexto, también significa aquellos que son tentados para dejar la fe, aquellos que son tentados para negar a Cristo, aquellos que son tentados para caer de la gracia, aquellos que son tentados, hermano, para cometer pecados. Amén, aquellos que resisten la tentación recibirán una corona, dice Santiago. ¿Se ha dado cuenta usted que en los tiempos, incluso en los tiempos de la Edad Media, y aún ahora también existe, cuando muchas personas que ganan algún campeonato, ganan en algunas olimpiadas, le dan una corona, le dan una antorcha, le dan un premio al final? Y el apóstol Pablo dice que nosotros estamos, gloria al Señor, todos corriendo en el estadio, todos corremos, todos estamos en la carrera. Y él dice, corre de tal forma que todos alcancen la meta. Cada cristiano es llamado a correr su carrera en Cristo. Nadie va a correr la carrera por ti. Nadie va a correr, ahora Señor, o a pelear la batalla por ti. Tú tienes que llegar al final. La corona, amén, no permitas que nadie tome tu corona. No permitas que alguien a quien Dios, gloria al Señor, amén, para quien Dios tenía la corona, nadie te la vaya a quitar a ti. Alcanza esa corona. Persevera cada día. Pastor, es difícil. No es difícil, simplemente mantente en Cristo. No dejes a Cristo por nada. No tienes que ser un predicador, no tienes que ser, amén, un famoso evangelista. No, sigue tu vida. Dios te enseñará lo que tiene para ti día tras día. Hay gente que pelea muy poco por su vida. Hay gente que lucha muy poco por su vida espiritual. Hay gente que pone, hermano, prioridades y a Dios lo pone en el último término. Pon a Dios primero. ¿Quieres llegar en aquel día? Qué triste se siente cuando una persona en el mundo de los deportes pierde una carrera, pierde, gloria al Señor, un campeonato y no le dan nada y se siente avergonzado, se siente mal porque, amén, gloria al Señor, porque su contrincante le ganó la batalla. Vamos a correr la carrera legítimamente, amados hermanos, porque hay una corona de vida. Pastor, es que yo no puedo, me es difícil. Sí puedes hacerlo, porque no lo haces tú solo. Dios te fortalece en el camino. A esta gente se le prometió al Señor de que si ellos vencían y eran fieles hasta la muerte, se les daría la corona de la vida. Y el versículo 11 dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga. Yo sé, hermano, que en este tiempo escuchar ya no es tan fácil para nosotros muchas veces, porque lo hemos escuchado varias veces. ¿Cuántas veces hemos leído este mensaje? Mira, hermano, en estos 3 días pasados hubo predicaciones excelentísimas, hermano. Lindísimo estaba eso allí. Especialmente el viernes. Hubo, hermano, un momento, amén, gloria al Señor, que estaba aquí, había aquí como 300 y pico de jóvenes, más abajo había más gente. Y eso era, hermano, algo glorioso, maravilloso, estaba lindo. Pero la pregunta es, y nos hacemos la pregunta, ¿acaso nomás ese día está Dios en la iglesia? ¿Acaso nomás ese día Dios tiene planes? ¿Acaso nomás ese día es que Dios va a hacer algo? No, amados hermanos, su propósito no cambia. Nosotros tenemos que agarrarnos hermano, afianzarnos, hacer un compromiso con Dios, que no importa lo que pase en tu vida, tú vas a seguir comprometido con Dios. No puede, hermano, uno basar su vida solamente en un solo evento, amén, en un evento que nos trajo alguna bendición grande. No, hermano, el llamado es permanente, el llamado es perenne. Dios siempre está allí, amén. Su plan no cambia, su propósito no cambia, amén, ahora Señor, para contigo, para conmigo. Nosotros cambiamos muchas veces en el propósito de Dios, pero Dios no cambia el suyo para con nosotros, porque Él está firme con sus promesas. ¿Cuántas personas se pierden? ¿Cuántas creyentes se pierden? Cada promesa que pasa cada día, cada año, y se la están perdiendo. Mijito, eso que tenía para ti este año, todo te lo perdiste. Eso que tenía para ti tal día, te lo perdiste todo, porque tú estás perdiendo tu tiempo. Iglesia de Cristo, los que estamos aquí, yo le pido en nombre del Señor y oro al Espíritu Santo y al Señor para que haya, hermano, esa palabra a nosotros, para que podamos
comprender estos, hermano, estos principios fundamentales para nuestro crecimiento, para que podamos sostenernos firmes. Porque los tiempos son difíciles. Una iglesia que tenía que enfrentar el temor. Y yo creo, hermano, que la iglesia que enfrenta en estos días no solamente el temor, pero enfrentamos una serie de oposiciones. Enfrentamos una serie de fenómenos horribles en la iglesia. Haciendo un poco alusión a la palabra que trajo el predicador en uno de los días que nos predicó, hablaba acerca, entre otras cosas, del gran desafío que la iglesia tiene para confrontar la inmoralidad del mundo. Para cómo combatir, hermano, el pecado en la iglesia. Cómo es que la iglesia puede ser abrazada, puede ser, hermano, invadida desde afuera. Porque cada uno estamos expuestos, sus hijos que van creciendo están expuestos a todo tipo de pecado. Los niños pequeños van creciendo y se les va enseñando todo tipo, hermano, de inmoralidad. Incluso hasta ya se ha convertido en un derecho para que ellos escojan ser lo que ellos quieran ser después de cierto tiempo. Una inmoralidad horrible. Y eso abraza a la iglesia. No porque vengan aquí las personas a enseñar, sino porque sus hijos, nuestros nietos, hermano, están allá afuera en las escuelas, están, hermano, expuestos allá afuera. Ese es el gran desafío para la iglesia. Creo que es peor que la persecución que pasó la iglesia primitiva en los principios de la historia. La iglesia confronta, la iglesia enfrenta situaciones más difíciles que las que enfrentaron ellos. Porque ahora son derechos, porque ahora usted puede ser citado legalmente si usted está en contra de algo, porque ahora usted puede ser incluso multado si usted se declara en contra de algo inmoral, porque ahora usted puede ser preso incluso si usted niega servicio a algo que es inmoral. ¿Se dio cuenta, hermano, cómo es el desafío para la iglesia de ahora? El gran desafío que tenemos. Y aunque no lo podamos ver por ahora mismo, sí representa para nosotros un desafío poderoso. Porque nuestros hijos lo van a ver, sus nietos lo van a ver. Nosotros lo estamos viendo ya. ¿Qué hacer con esto? Mantenernos firmes. Mantener la bandera de la palabra en alto. Reconocer, así como se le dijo a la iglesia, yo soy el primero y el postrero, es decir, Dios no ha cambiado. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, yo estoy en medio del candelero de oro, estoy en medio de los candeleros, allí me muevo, allí me paseo, allí está mi presencia. Tenemos, iglesia, tenemos todas estas bancas para llenarlas. Bueno, hoy nos faltan muchos hermanos. Pero tenemos este lugar para llenarlo. Con el evento no ocupimos, pero la iglesia sí podemos y tenemos mucho lugar para llenarlo. No solamente orando por aquellos, pero trabajando por aquellos también. Pero usted y yo tenemos un papel sumamente importante en este gran proyecto de ganar a otros para Cristo. De comunicar esta palabra y de mantenernos firmes en medio de un mundo bastante descompuesto. La iglesia de Esmirna, en su época, pasó momentos difíciles. Y yo digo que más de persecución que de otra índole. Nosotros seguiremos siendo perseguidos. ¿Cómo? Satanás nos seguirá persiguiendo. Satanás te seguirá persiguiendo. Y quiero terminar diciendo esto importante, atiende bien. La historia nos ha probado algo, lo hemos visto, y usted lo puede leer y se dará de cuenta que al diablo no le funcionó mucho
perseguir a los cristianos. Lea la historia, tome el libro de historia que incluso los hermanos del instituto están leyéndolo, léalo, para que usted pueda comparar el estilo de vida que ellos vivían con el estilo nuestro. Y dése de cuenta que los creyentes de entonces, cuando eran martirizados por Cristo, morían adorando el nombre del Señor, morían, hermano, siendo decapitados por sus verdugos. Incluso la historia dice que muchos de los verdugos romanos que mataban a sus víctimas, los mataban y se convertían ellos mismos al evangelio, porque miraban cómo y con qué dedicación y con qué fe aquellos creyentes morían desangrándose allí. Y ellos mismos se convertían al evangelio. Léanlo en la historia. Y no solamente eso, la muerte de un cristiano traía la conversión de 10 o 20 más. Morían 100 cristianos, se convertían 500 cristianos o 500 personas se convertían en cristianismo. Eso está en la historia. A Satanás no le convino, a Satanás no le funcionó perseguir la iglesia. Y aunque hoy lo sigue haciendo en muchos países por la ignorancia de los políticos y de muchos gobernantes y de muchas religiones, lo que sea, sin embargo, Satanás se ha inventado la mejor manera de perseguir a la iglesia. No es con persecución física, no es llevándonos a la muerte, porque no le funciona. Los cristianos son más legítimos, son verdaderos, son veraces. Ahora Satanás ha perseguido a la iglesia con la comodidad, el conformismo y el materialismo. ¿Sí? El enemigo sabe que la iglesia acomodada, la iglesia rica, los creyentes bien acomodados, los creyentes bien estables, los creyentes sin persecución, con libertades, fácilmente nos convertimos en presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado. Porque nos hemos quedado porque la iglesia se ha quedado en la conformidad. Porque no hay un precio, como decía al principio. No hay una entrega. ¿Por qué? Porque no hay persecución. Porque tenemos todo, como la iglesia al final, que vamos a estar leyendo la última iglesia, la iglesia cómoda. La vamos a estar leyendo, que nos faltan todavía por lo menos 4 más. O 5 más. Mis amados hermanos, seamos fieles hasta la muerte. Y vamos a tomarlo en el sentido de que seamos fieles toda nuestra vida, hasta que Cristo venga. Sea fiel. Sea fiel a Dios. Yo hago una comparación con mi vida. En algún momento digo, Señor, yo no sé cuándo yo voy a dejar de predicar por razones de incapacidad de edad. No lo sé, Señor. Pero ¿sabes qué? Yo no quiero dejar de predicar y enseñar nunca, porque no me veo haciendo otra cosa. No quiero dejar de predicar y enseñar nunca, no importa la edad que tenga, hasta que pueda hacerlo. Nunca quiero dejar de hacerlo. Y aunque eso no es un gran precio, no pretendo pagar ningún precio. Simplemente quiero hacer lo que anhelo ser para Dios y para su pueblo. ¿Qué tú anhelas hacer, mi hermano? Hasta que venga Cristo, hasta que venga la muerte, ¿qué tú anhelas hacer? Pastor, pues yo quiero seguir en la iglesia, sentarme y escucharlo a usted y al predicador que venga, irme a mi casita y vivir la vida fácil. ¿Eso es todo lo que tú anhelas? ¿Eso es todo lo que tú anhelas? Muy poco anhelas. Muy poquito deseas. Pero si anhelas servir a Cristo, entonces tú podrás lograr todo en Cristo, alcanzar mucho en Cristo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice el Señor, el que tiene todo el control de tu vida. Yo sé que aquí hay mucha gente que Dios está preparando, levantando, yo lo sé, y Dios lo va, hermano, en su tiempo Dios lo va a hacer. Y si tú eres uno de ellos, sigue para adelante. Y si tú eres uno de los que no tiene muchos anhelos,
cambia tus anhelos por la gloria de Dios. Y entonces vas a ver cuánto te has perdido. Vas a ver cuánto tiempo a lo mejor has desperdiciado y puedes aprovecharlo en Cristo. Ponte de pie, póngase de pie, amada iglesia. Las pruebas y dificultades que pasamos en esta vida, sean personales, sean de salud, por lo que sea, sí se convierten obviamente en un obstáculo para servir al Señor. Pero mi amado hermano, nada comparado con esta iglesia, nada. Nada comparado. Nada. Nada. Me siento tan pequeño muchas veces. Es más, me siento tan inútil tantas veces cuando leo de hombres y mujeres de Dios en la Biblia que dieron el todo por Cristo. Y cuando digo todo, hermano, me refiero hasta su vida. Y cuando digo su vida, no me refiero a que gastaron su vida, sus años, no, murieron en la raya, los mataron allí. Y me pregunto, Señor, yo sé que eso no lo hay ahora, tampoco estoy anhelando morir de esa manera, pero digo, Señor, esta gente pagaron por tu amor, por lo que ellos hacían, un precio tan maravilloso. Y nosotros estamos bien comoditos. Mire, hermano, tenemos todo nosotros en este lugar. ¿Cuánto esfuerzo haces tú por servir al Señor? Sírvele con amor cada día. Cierra sus ojos, por favor. Cierra tus ojos, amado Padre. Amado Jesús, te damos gracias en esta preciosa tarde. Señor, bien es cierto que a veces se torna difícil la vida cristiana por las razones que cada uno puede tener, Señor amado, y que esas razones son tal vez muy fuertes como pruebas para algunos de los hermanos, y que cada uno tendrá sus propias pruebas y sus propias dificultades, pero nada comparado con lo que esos creyentes de los primeros siglos sufrieron por ti, murieron por ti, Señor amado, la persecución que ellos experimentaron. Señor, no permitas que las cosas tan insignificantes nos detienen, los paran, Señor amado, y no nos permiten avanzar como creyentes, incluso como iglesia. No permita, Señor amado, que esas cosas tan insignificantes, Señor amado, detengan a aquellas personas a quien Dios ha llamado con propósito, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que mantengas nuestras vidas, nos sostengas firmes, Señor amado, y que no desperdiciemos el tiempo, que lo aprovechemos al máximo, Señor amado, para que podamos ser revestidos de gracia, de misericordia, Dios mío, por aquellos también que no te conocen, Señor, y que trabajemos en pro, Dios mío, de la salvación de las almas, Señor, de aquellas personas que no te conocen. Trabajemos en pro, Dios mío, de la unidad de unos de otros, Señor amado, y también trabajemos, Señor, para mantener nuestra propia vida espiritual vigente, Señor, con vida cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, pedimos bendición, pedimos por los hermanos también que en esta tarde no estuvieron, Señor amado, que no pudieron venir, Señor amado. Prepara sus corazones para la próxima vez, Dios mío, y que cada uno de mis hermanos, Señor, sea bendecido, sea fortalecido para seguir adelante en este tiempo de tantos desafíos. Yo te doy gracias. Yo te pido, Señor amado, que tu presencia, que tu gracia bendiga a tu pueblo, Señor, de una manera especial, y que podamos estar firmes siempre para escuchar tu voz y tu palabra en todo momento, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén y amén.